Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Catherine Fajardo y hoy contamos con un invitado muy especial, el máster Luis Alonso López, con el que estaremos dialogando sobre el movimiento socioeconómico y político de la huelga del 54, que impactó en toda Latinoamérica. También contamos con las compañeras Xiomara Monroy y Karen Rodríguez. Ahora, nuestro invitado especial nos ampliará sobre este importante tema. Mucho gusto, Máster Luis López. Gracias, muy amables por la invitación. En verdad estoy muy contento de estar acá en este centro educativo de mucha importancia para el país en la formación de muchas personas que vienen con todo el deseo y el propósito de superarse. ¿Cómo provocó cambios en nuestra sociedad este movimiento? Importante pregunta porque este fue un movimiento social surgido de las bases de los trabajadores de las empresas bananeras que tenían contratos desde el año 1899, partiendo del siglo XX, en 1902 en adelante, hubo una explotación de las tierras de toda la costa norte de Honduras para cultivar banano y exportarlo a Estados Unidos. Se dieron contratos para dos compañías bananeras, la compañía Standard Fruit Company en el sector del Valle del Bajo Aguán, ¿no? Que también surgió la compañía bananera de la costa de acá de San Pedro Sula y de todo el territorio del departamento de Cortés, particularmente, y Lloro, la United Fruit Company. Ambas empresas fueron compañías transnacionales estadounidenses que vinieron a sembrar y a cultivar banano, y a partir de ahí, de ese periodo, pues las exportaciones de este tipo de producto fueron muy buenas y le dieron mucha acogida en Estados Unidos al producto por la calidad de las tierras y por el esfuerzo. Sin embargo, dadas algunas circunstancias que más adelante podemos platicar, también hubo cierto malestar durante más de 40 años y surge ese movimiento en 1954, pero ya habían indicios de protestas de parte de los trabajadores de este tipo de producto en especialmente estas dos grandes compañías transnacionales. La causa en sí para que surgiera. Bien, gracias por la pregunta. Claro, ¿qué fue lo que provocó realmente este movimiento? Este movimiento fue un movimiento social, político, económico, de gran impacto, no solamente en nuestro país, en Centroamérica y en toda la latitud latinoamericana. Dadas las circunstancias, cómo se gestó y qué eran las peticiones y cuáles fueron los logros. Surge, por supuesto, porque los empleados bananeros se sentían explotados, había ciertas situaciones incómodas, no existía una ley laboral que los protegiera, los despidos podían ser masivos, de repente había hacinamiento en algunos campos. Por supuesto, también ambas empresas construyeron estructuras en cada campo bananero para darles viviendas, pero tampoco no alcanzaban y habían problemas de energía, problemas de agua, problemas de una serie de situaciones para mejorar el nivel de vida de las personas que laboraban para la compañía. El movimiento surge por esas inquietudes y por esa, forma, entre comillas, de explotar un poco ese esfuerzo de los trabajadores con una compensación económica no era justa del todo. Sí, en parte habían pagas y todo, pero se trabajaban jornadas muy largas, no se respetaban ciertos derechos de los trabajadores y esa inquietud se fue gestando, se fue formando el gran movimiento y aupados también por ciertos políticos
particularmente el Partido Comunista que surge en 1932, también se aprovecha de esa circunstancia para gestar movimientos en ciertas ciudades como Puerto Cortés, La Lima, El Progreso, San Pedro Sula particularmente, Tela, y por el otro lado allá en La Ceiba y los campos bananeros de toda la zona del Valle del Bajo Agua. Esas fueron las causas por las cuales surge ese movimiento social, que fue de gran impacto y que lograron, a partir del 1 de mayo de 1954, particularmente este movimiento, esta huelga, surge por esas circunstancias que le planteé, el 1 de mayo, y dura 69 días en huelga, y ahí pues se hizo una prueba para el gobierno. Por supuesto tuvieron que negociar, y a partir de ahí esa huelga que impactó inicialmente en los campos bananeros, pero después se prolongó. Llegó a una protesta que era al cabo de 30,000 personas en paro en toda la República, de manera que eso impactaba y pusieron en jaque al gobierno, que en ese tiempo el gobierno era del presidente Juan Manuel Gálvez, que eso lo había heredado Carías, el general Tiburcio Carías Andino, que había gobernado por 16 años. ¿Y quién era Juan Manuel Gálvez? Juan Manuel Gálvez era un abogado prominente, pero era abogado de la tela, de la bananera. ¿Qué mejor que el abogado de la bananera para ser presidente de la República? Obviamente ahí había cierto beneficio. Tengo una pregunta, licenciado. En ese entonces, ¿qué era lo que exigían los trabajadores? Bueno, buena pregunta, interesante, porque había un pliego de peticiones que ese pliego de peticiones consistía en varias cosas. Número uno, que no había una ley del trabajo. Número dos, el pago irracional en algún sentido, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Por otro lado, también las mejoras salariales, la protección para el trabajador, y entonces por eso es que después surgen ciertas leyes, pero ya en otro tipo de gobierno, en el gobierno del doctor Juan Ramón Villada Morales, que creó en 1957 la Ley del Trabajo, siendo presidente del Congreso el doctor Modesto Rodas Alvarado, quien también iba a ser presidente de la República, pero en 1963 le dieron un golpe al doctor Villada Morales, y el ungido iba a ser, pues ya había ganado las elecciones internas, el doctor Modesto Rodas Alvarado iba a ser el presidente. Las elecciones eran en noviembre y golpearon al doctor Villada Morales el 3 de octubre de 1963, y a partir de ahí pues ya vinieron otras circunstancias de mando de gobiernos militares, pero el doctor Villada Morales, en el gobierno de él, se crearon ciertas leyes como la del Seguro Social, la ley del SANA, el INVA, Instituto Nacional de la Vivienda, el Seguro Social, se le dio el voto a la mujer. O sea, la huelga generó beneficios para toda la comunidad hondureña y particularmente para los obreros del sector bananero. ¿Eso vino a ayudarnos en la actualidad? Por supuesto que hay repercusiones todavía, porque imagínense cuánto se hubiera postergado el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuánto se hubiera postergado, digamos, el voto de la mujer, ciertas cosas. Por eso es que esta fue no solamente de impacto social, en beneficio laboral, sino en impacto económico, político, jurídico, porque se cambió toda la estructura, y eso todavía vemos aún en estos momentos, en este periodo de tiempo, vemos ese impacto que gracias a la gesta de aquellos hombres valientes y empoderados, hombres y mujeres, valga la aclaración, porque la mujer fue un respaldo fuertísimo en aquel también ese movimiento, y gracias a ello pues todavía gozamos de ciertos beneficios los hondureños. Podemos decir que estos movimientos son de mucha importancia, entonces. Puesto que sí, este movimiento no solo generó beneficio
a la hondureñidad, a los ciudadanos de este país, sino también en Centroamérica y en América Latina. Ha sido reconocido como un movimiento de una gesta reivindicadora, una gesta que reivindicó los derechos a los trabajadores particularmente. La verdad que sin que esa huelga no hubiera pasado, no estuviéramos aquí. Pues tal vez no tanto así, pero sí en otras circunstancias, Catherine. ¿Por qué? Porque, claro, han trascendido en toda nuestra América, han habido gobiernos buenos, gobiernos malos, particularmente en nuestra Honduras. No es que no hayan habido buenas intenciones, lo que pasa es que han habido malos hombres que no le han dado realmente el interés más que particular y se convirtió en interés elitista. Desgraciadamente, bueno, en las circunstancias de nuestro país, con unas deficiencias enormes desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de desarrollo humano, circunstancias que nos han hecho que no destaquemos como debiésemos. Honduras no es un país pobre, Honduras es un país empobrecido por gobiernos funestos, por malas intenciones de ciertos grupos y que pudiera sonar un poco, digamos, revolucionario esa circunstancia. No es así, simplemente tenemos que pelear siempre por nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud particularmente, las mujeres que tienen muchos derechos, por supuesto, los niños que tienen derecho. Entonces, la parte de la salud que ha estado totalmente descuidada. Entonces, por supuesto que han habido ciertos cambios y en la medida en que el ciudadano de esta república desarrolle conciencia, va a luchar precisamente por esas reivindicaciones que nos mostraron aquellos hombres y mujeres que en la gesta de 1954 lograron cambiar las circunstancias del país. ¿Qué sucedería si hoy en la actualidad se levantara un sindicato así, peleando por los derechos? Bueno, hay sindicatos que pelean. Miren, buena pregunta, porque a raíz de ese movimiento surgen sindicatos y surgen federaciones sindicales. Por ejemplo, el SUTRAFCO se llamaba el Sindicato de Trabajadores de la empresa bananera del Standard Fruit Company, SUTRAFCO. En la bananera de acá, de la Tela Railroad Company o de la United Fruit Company, surge el Citraterco, el Sindicato de Trabajadores de la Tela, como United Fruit Company. Entonces, esos dos sindicatos forman un conglomerado de lucha permanente, constante. Por supuesto que también el humano es así, en algunas circunstancias hay grupos, hay personas que se aprovechan también del liderazgo. Hubieron buenos líderes, pero también hubieron líderes mediocres, líderes que pelearon algunas veces por sus intereses personales. Pero de repente toda la gesta, si lo vemos en el contexto global, se generó algo positivo para la hondureñidad. Y por supuesto que después surgieron otros sindicatos muy fuertes y otras organizaciones sindicales. Yo recuerdo muy bien la década de los 80s, aquí había sindicatos muy fuertes, federaciones sindicales muy fuertes, la FUT, Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, una muy beligerante organización sindical. Y aquí ya en ese tiempo habían izquierdas, derechas, y en la década de los 80s, que fue una década funesta también en parte, hubo mucha persecución sindical y aquí pasaron muchas cosas, muchos eventos, muchos sucesos muy funestos para el país, para el sindicalismo particularmente. Desaparecieron a líderes sindicales, mataron a mucha gente y pues trascendieron muchas cosas nefastas para el país. Pero la lucha sigue, la lucha continúa
y cada organización tiene derecho a la gesta. Lo que pasa es que debe haber moderación también. Es decir, ahora mire lo que está pasando en nuestro país. No sé si por alguna debilidad gubernamental, si por alguna circunstancia en particular, pero hoy vemos que con facilidad todo el mundo se quiere tomar las carreteras, todo el mundo se toma, y hay paros, y hay esto, y hay lo otro, y entonces como que no gozamos todavía de las libertades absolutas de movilización. ¿Cómo es posible que un conglomerado de personas quiere ir a trabajar a Villanueva, viviendo en San Pedro, o quiere ir a trabajar, o del Progreso quiere venir para acá, o de Choloma, y entonces que de pronto casi todas las mañanas tengamos problemas de movilidad? Entonces, como que ha habido demasiado desorden, demasiada oligarquía, demasiadas situaciones que no son, que no se apuestan por el verdadero desarrollo económico-social del país. La verdad que hay mucho desorden actualmente comparado con algunos periodos anteriores. Claro, se debe pelear por todas las cosas a las cuales tenemos derecho, pero hay formas de hacerlo, hay maneras de hacerlo y obviamente se debe respetar también ciertos derechos. Sí, así como es comprensible, como usted nos dice, todo esto que sucedió, los hechos que ocurrieron y cómo se llevó todo eso, cómo las mujeres participaron activamente y tuvieron muchos logros de la mujer, muchos logros. Bueno, la equidad en la forma de pago, bueno, y luego hoy hay, digamos, empresas que vienen acá y con los beneficios que el gobierno, a partir del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se abre un esquema de maquilas, y las maquilas pues han generado también mano de obra barata, de las cuales pues favorecen a un montón de familias hondureñas. Pero también se habla mucho de cierto tipo de explotación injusta, no equitativa, pero bueno, eso es parte también del quehacer fundamental acá, a nivel empresarial y a nivel gubernamental. Sí, esto ya es desigualdad que hay en las empresas y todo eso que nos lleva. El legado que nos ha dejado la huelga del 54. Un gran legado. No podemos soslayar eso, y es pertinente que en centros educativos como este y de cualquier otro centro universitario y como ciudadanos, pues no podemos soslayar este tipo de hechos que han generado resultados positivos para la hondureñidad. Creo que debemos aprender del pasado también para fortalecer el presente y el futuro. Queremos dejar un legado de una sociedad justa, equitativa. Claro, pudiéramos decir que eso es una utopía, que eso es un sueño, pero sí se puede. Sí se puede cuando hay buenos hombres y buenas mujeres que definitivamente velamos por los intereses de la ciudadanía y no en particular de ciertos grupos. Licenciado, ¿por qué hoy en la actualidad en las empresas, en vez de ir para adelante con lo que ganamos en la huelga del 54, es como que retrocede? Todos los derechos que tenemos algunos es como que volviera hacia atrás. Bueno, recordemos que siempre hay pretensiones de abusos. Algunas empresas no pagan lo justo, otras empresas pretenden explotar un poco más al recurso humano. Mire, el recurso humano es el recurso más valioso de una empresa. Y aquí tenemos una situación que es muy controversial, porque decimos, bueno, una empresa que es una empresa, digamos, ponemos una mesa de 4 patas, yo hago esa analogía y decimos, bueno, recurso de capital, recurso tecnológico, recurso administrativo y recurso humano. ¿Qué pasa cuando a una mesa le falta una pata o está dañada la pata y usted se apoya, se va, se cae, no sirve? Entonces, y cualquiera de las 4 piezas que le puedan faltar, no se cumplen los propósitos. Pero si usted al recurso humano, que es el más valioso,
no lo tiene contento, no lo motiva, no le paga bien. Entonces no hay procura del desarrollo humano. En conclusión, nos damos cuenta que la huelga fue más de unión entre los trabajadores y las personas que fueron perjudicadas por este movimiento. Gracias a esta huelga se logró mejorar las condiciones de vida actualmente de nuestro país. Y bueno, como todo acaba, hasta aquí termina nuestro podcast. Gracias a cada uno de nuestros participantes y a nuestro invitado especial por su tiempo y por la información que nos brindó hoy. Gracias. Así que hasta aquí queda este podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.